En Colombia se produce el mejor café del mundo. Cada mañana, millones de personas en muchos lugares del planeta disfrutan una excelente taza de café colombiano. Según la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, este honor no es algo casual o fortuito, sino más bien la combinación de diversos factores que se suman para ello. La altitud, la latitud, la oxidación de los suelos, el origen botánico de la especie, el clima, la topografía de la región, la luminosidad y humedad del ambiente son tan solo algunos factores intrínsecos que permiten a Colombia tener el mejor café del mundo. No obstante, otros factores externos en su producción, como el método de siembra, la recolección selectiva, la transformación del fruto mediante su beneficio, el lavado, el secado y aún la preparación, permiten al café colombiano poseer la acidez necesaria para hacerlo el mejor del planeta. Como podemos verlo, un cuidadoso proceso está involucrado en la obtención del mejor café del mundo. Este proceso es conocido, respetado y aplicado por los campesinos colombianos, quienes cuidadosamente son supervisados por agrónomos expertos de la misma federación. Pero si esto es real, desde el punto de vista de una bebida elemental como el café, mucho más llegará a serlo cuando hablamos desde el punto de vista espiritual. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, y entre los versículos 24 al 30, se nos registra la conocida parábola del trigo y la cizaña. Allí leemos: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuando la palabra del Señor es sembrada en el corazón de las personas, ella sencillamente producirá cristianos. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11 y en el versículo 26, Lucas nos escribe las siguientes palabras: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un poco más adelante, el mismo Lucas manifiesta en Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 28, las siguientes palabras: entonces Agripa dijo a Pablo:
por poco me persuades a ser cristiano. Mucho más adelante, en la primera epístola que escribe el apóstol Pedro, en el capítulo 4 y en el versículo 16 se nos añade: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Como podemos notarlo, la buena semilla espiritual produce única y exclusivamente cristianos. Nunca la palabra del Señor germinó a católicos, denominacionalistas, gnósticos o mormones, por nombrar a tan solo unos pocos grupos de los muchos que existen. Ya fuese sembrada en el corazón de personas ricas o pobres, intelectuales o analfabetas, blancas o de color, nacionales o extranjeras, siempre la palabra de Dios produjo única y exclusivamente cristianos. Hace aproximadamente 21 siglos, los apóstoles sembraron la buena semilla espiritual en el corazón de los judíos y gentiles. Y como leímos anteriormente, esto produjo solamente cristianos. Preguntémonos entonces, ¿por qué hoy tendría que ser diferente? Sin duda alguna, existen muchos tipos de café. Sin embargo, solo el café de Colombia es el mejor del mundo. Asimismo, no dudo que existan muchas semillas espirituales, pero solo la buena semilla de la palabra de Dios producirá cristianos. Cuando se siembra en el corazón de las personas las tradiciones religiosas, el catecismo y los manuales humanos, esto sin duda producirá católicos. Cuando se siembra en el corazón de las personas el alboroto emocional, las falsas señales y milagros, y la mercadería religiosa, esto sin duda producirá grupos denominacionalistas como los pentecostales, los evangélicos o los carismáticos. Cuando se siembra en el corazón de las personas los libros y manuales de Elena de White, esto sin duda alguna producirá adventistas del séptimo día. Cuando se siembra en el corazón de las personas las revistas Atalaya y Despertad, esto sin duda producirá entonces testigos de Jehová. Pero cuando se siembra en el corazón de las personas el libro de Mormón, esto sin duda producirá mormones. Y así sucesivamente, cada semilla producirá un fruto determinado. Podemos entonces confirmar la existencia de muchas semillas espirituales, pero con ello también podemos confirmar la existencia de una buena semilla. Respecto a aquellas semillas, el mismo Señor Jesucristo manifiesta en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15 y en el versículo 13 lo siguiente: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Un fin muy terrible le esperan a todas aquellas simientes, cosa que no sucede con la buena semilla espiritual, de la cual el Evangelio manifiesta en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, lo siguiente:
siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mientras aquellas semillas perecerán, la buena semilla permanecerá. Mientras aquellas semillas darán un fruto desagradable y nada benéfico, la buena semilla dará el mejor de los frutos. Mientras a estas semillas dan un sinnúmero de grupos denominacionales, la buena semilla, única y exclusivamente, produce cristianos. El mismo Señor Jesucristo manifestó en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 y en el versículo 38, las siguientes palabras. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Después de esto, permítame preguntarle, ¿es usted una buena semilla o es cizaña? Muchas gracias por su amable atención. El Señor nos siga bendiciendo.